Amantísimo Padre que está en los cielos, muchas gracias por este privilegio que tenemos de estar ante su presencia. Estamos en esta hora suplicándole, primero, que perdone nuestros pecados, porque no somos dignos de que usted incline su oído para escuchar a estos pecadores. Pero a través de los méritos de la sangre de Jesucristo, nosotros nos amparamos y le rogamos, tenga misericordia de nosotros y escuche nuestros ruegos. En estos momentos queremos pedirle por esta niña que está cumpliendo años, que usted, Señor, la siga bendiciendo, que siga derramando sobre ella su gracia y que pueda seguir cumpliendo años siempre en sus caminos. Le rogamos porque no se aparte de usted nunca, porque siempre lo ame, le sirva, y así como hoy, siendo niña aquí en el templo, se deleita sirviéndole, así lo haga también cuando esté más grande. Hoy le rogamos que la bendiga grandemente, con salud, y gracias por darle otro año más de vida. Esto mismo le rogamos por su abuelita Mary, le pedimos que la bendiga, que la llene también de salud, que usted quite de ella toda dolencia y que usted le prolongue su existencia. Le rogamos porque en este día especial usted derrame su bendición y al regalarle otro año más de vida, lo reconocemos a usted como el único que la ha sostenido y el que le da la vida. Bendígala a ella también, Señor. Pero Padre, mis hermanos levantaron la mano aquí y estoy seguro que allá en sus hogares muchos levantaron la mano también, porque esta pregunta siempre la hago a esta hora. Y esa mano le ha indicado a usted lo que hay en el corazón. A lo mejor hay aflicción, dolor, confusión. A lo mejor, Señor, hay tristeza. Pero en este momento nosotros suplicamos porque todos puedan ser auxiliados, porque todos puedan ser ayudados. E independientemente de la situación que estén pasando, usted, Padre, sea suficiente para sacarlos adelante. Traiga sanidad para los que están enfermos, por favor. Quite el cáncer. Quite, Señor, la diabetes. Quite, Padre, lo que les han diagnosticado que tienen. Sea usted su sanador. Concédales a todos, oh Señor, el privilegio de ser restaurados físicamente. Pero le pedimos, porque cualquier otra sea la situación que tengan, usted los ayude y pueda ser la solución, el que abre el camino, el que abre puertas, el que se pone delante de ellos para guiarlos. Ayúdelos, Señor, a todos los que levantaron la mano, pero también a los que escribieron en el chat, se los ponemos en sus manos. Usted ha mirado todo lo que han escrito allí, como también lo que los hermanos han mandado aquí por el WhatsApp. Tenemos a la hermana Gloria Pinto pidiendo por su familia, por su madre. Tenemos al hermano Natanael y su esposa Carmelita. Tenemos, Padre, a la hermana María Isabel Paul. También tenemos aquí a la hermana Norberta Acevedo, a Luis Soto, a Nelly Nájera. Oh Dios, todos estos hermanos que están pidiendo oración, se los ponemos en sus manos, como también a Diana Santiago, a Luis Peyot, Leonilda Medina, Inocencio Salas, Pablo Nieves, Ezequiel Salas. Todos estos, Señor, en necesidad, y claman a usted por ayuda, porque usted ponga su mano de poder en todos ellos. Asimismo, la hermana Mili González está pidiendo por sus necesidades. Oh Señor, posiblemente hayan otros que no he alcanzado a mencionar,
pero que usted los conoce por nombre, sabe dónde viven y sabe cuál es su preocupación. Los nombres que aquí fueron puestos en la lista, ya sea porque están enfermos o porque necesitan su dirección, su bendición, le rogamos que todos ellos hallen gracia delante de sus ojos. Y así, como hemos abierto el corazón ahora para exponerle nuestras necesidades, también, Padre, lo queremos abrir para que usted nos hable con su palabra y para que esa palabra nos haga pensar y nos prepare para ese día cuando hemos de comparecer o hemos de verle venir en gloria. Señor, le rogamos que el mensaje de hoy sea un mensaje de preparación, de reflexión, pero también de decisión. Le pedimos que este mensaje su pueblo lo entienda, su pueblo lo guarde en el corazón y su pueblo decida ahora amarle, servirle, consagrarse más. Así, Señor, ponemos en sus manos el mensaje de esta mañana y le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe en el estudio y en la adoración. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al tema número 73 del seminario profético La Revelación de Jesucristo. Este tema que voy a titular de la siguiente manera: cuando nadie pueda entrar al santuario celestial. Antes quiero invitarles a que se imaginen la siguiente escena. Quiero que visualicen el Palacio de Justicia de una nación. Allí todos los días entran abogados, se introducen peticiones, se apela por clemencia y se procesan documentos para perdonar o reducir sentencias. Ciudadanos de todo el país acuden a los palacios de justicia o a los tribunales buscando ayuda. Pero de repente, en un día cualquiera, las sirenas comienzan a sonar. Las pesadas puertas de bronce del Palacio de Justicia se cierran. Las ventanas se sellan y humo comienza a salir por los pilares del edificio. Afuera, la multitud se agolpa. Los abogados quieren entrar, pero es inútil. Ya nadie puede pasar. Los guardias salen y dicen: el tiempo de las peticiones ha terminado. El juez se ha encerrado a firmar los documentos finales y son documentos irrevocables de sentencia. Entonces, una atmósfera de absoluto silencio envuelve a todos en la calle, porque el acceso al tribunal está clausurado. Pues bien, mis hermanos, esta es exactamente la fotografía espiritual y profética que encontramos en uno de los versículos más solemnes de toda la Biblia, como es el que se encuentra en Apocalipsis 15:8. Abramos la Biblia. Apocalipsis 15:8. La Escritura dice: y el templo
se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oh, hermanos, qué escena más impactante esta. A lo largo de la historia de la salvación, el santuario celestial ha sido el lugar más activo del universo. Ha sido el centro de operaciones de la gracia. Es el lugar donde las oraciones de todos nosotros han subido como incienso aromático. Y es el lugar donde la sangre de Cristo intercede segundo a segundo por cada uno de nosotros cuando hemos confesado esos pecados y los hemos abandonado. Sin embargo, este texto que hemos leído nos describe como un quiebre en la historia, porque nos habla del último acontecimiento del santuario celestial. No es una obra de teatro, hermanos. Es un suceso histórico y definitivo en esa agenda que Dios tiene. Aquí, hermanos, Dios detiene la intercesión para darle paso a la consumación de su justicia. Pero quiero llamar su atención a las 3 expresiones centrales de este versículo. Número 1, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Número 2, y nadie podía entrar en el templo. Y número 3, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Prácticamente, mis hermanos, son 3 escenas que Juan mira. Vamos a analizar a través de estas escenas la atmósfera del evento que describen, como también la crisis que desata el evento, pero también el propósito final que persiguen y qué significa para nuestras vidas ahora. Comencemos con la primera frase. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y de su poder. Yo me imagino al apóstol Juan levantando su mirada hacia el santuario celestial. Y lo primero que le llama la atención no son los ángeles, no son los 7 mensajeros, ni siquiera son las plagas. Lo que le llama la atención es que el templo se llena de humo. Hermanos, este detalle parece insignificante, pero en la Biblia, mis hermanos, el humo relacionado con el santuario nunca aparece por casualidad. Cada vez que el humo llena el lugar donde Dios manifiesta su presencia, está anunciando que algo solemne está ocurriendo. Y para comprender el significado de ese humo, quiero invitarles a que vayamos a aquel día, cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí. Allí encontramos el primer gran antecedente de Apocalipsis 15:8. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 18 al 21. Éxodo 19, versículo 18 al 21. Dice la Escritura: todo el monte Sinaí humeaba
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¡Wow! Imaginémonos, hermanos, la escena. Los israelitas permanecen al pie de la montaña. La tierra tiembla. Los relámpagos iluminan el cielo. La trompeta suena cada vez más fuerte. Y de repente, el monte entero comienza a llenarse de humo. Pero ese humo no es producto de un incendio. No es un humo cualquiera. El mismo texto bíblico describe su origen. Dice que es porque Jehová, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? A ver, iglesia, ¿por qué es que el humo se ha hecho presente? Porque Jehová, hermanos, había descendido. El humo era la evidencia visible de una realidad invisible. Israel no podía contemplar directamente la gloria de Dios, porque ningún pecador puede hacer eso. Pero Dios permitió que vieran el humo para que comprendieran que Él realmente estaba allí. En otras palabras, hermanos, el humo anunciaba: Dios ha descendido. No era el humo el protagonista. El protagonista era Dios. El humo solamente mostraba su presencia. Y aquí encontramos un principio que aparece a lo largo de la Biblia. Y es que cuando Dios manifiesta su gloria de una manera solemne, el humo aparece como una señal visible de su presencia. Eso explica, mis hermanos, por qué Juan comienza describiendo el humo. Él no quiere que pensemos primero en las plagas. Quiere que pensemos primero en Dios. Porque el centro del santuario siempre ha sido la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero no quiero pasar por alto la enseñanza del versículo 21, hermanos, que hemos leído. De aquí, de hecho, de Éxodo 19. Sobre la reverencia que debemos tener ante la presencia de Dios. Miren ustedes, Él mismo establece el límite. No fue Moisés quien inventó eso, ni fue una medida de organización la que se estableció allí. Fue un mandato divino. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñar una lección que el pueblo de Israel jamás debía olvidar. Y es que Dios es santo, infinitamente santo. Hoy vivimos en una generación donde se habla mucho del amor de Dios, pero se habla muy poco de su santidad.
Vivimos en un tiempo donde se enfatiza que Dios es nuestro Padre, que es nuestro amigo, que es nuestro Salvador, y eso es verdad. Pero si olvidamos que también es el Rey del universo, entonces nos vamos a acercar a Él con una familiaridad irreverente. De manera que cuando Dios le dice a Moisés, diles que no crucen los límites, que no atraviesen los límites, era, hermanos, para enseñarles que ante la presencia de Dios hay que respetar y hay que tener reverencia. La reverencia no consiste en tenerle miedo a Dios. La reverencia consiste en reconocer la diferencia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cristo nos enseñó a llamar a nuestro Padre Abba, indicando con eso cercanía y confianza. Pero no por eso, hermanos, debemos acercarnos a Él de una manera irreverente. Ese día, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que hasta se bañaran y que su ropa estuviera limpia. 3 días antes de comparecer ante la presencia de Dios, donde su santidad se iba a mostrar en ese humo, 3 días antes Dios le dijo, prepárense, tengan lavados sus vestidos y comparezcan limpios. Elena White dice que durante esos 3 días tenían que tener meditaciones en la palabra. Y cuando llegara ese tercer día, todo en ellos estaría preparado, tanto físicamente como espiritualmente, porque iban a comparecer ante la presencia de Dios. Hoy nosotros, todavía el día sábado, estamos viendo redes. Hoy nosotros, el viernes, todavía estamos mirando los últimos videos. Hermanos, bañaditos y limpios, debemos comparecer ante la presencia de Dios, pero la preparación antes de comparecer debe ser como la del pueblo de Israel. Nosotros hemos perdido bastante el sentido de la reverencia. Y por eso hay hermanos que entran y salen, hermanos que no están en lo que están todavía mirando textos, están ante la presencia de Dios de una manera, hermanos, que si estuviéramos presentes en el monte Sinaí, quién sabe cómo nos iría. Por eso, hermanos y hermanas, yo quisiera ahondar más sobre esto, pero voy otro día a tratar un tema basado en esto, sobre la reverencia. Pero sí quisiera que retomáramos este principio de que ante la presencia de Dios, cada sábado cuando venimos, el pueblo de Dios debe tener respeto ante su presencia. ¿Cuántos lo creen? Pero retomando la señal visible, hermanos, de la presencia de Dios como es el humo, este aparece por segunda vez. Y ahora no sobre una montaña,
sino dentro del templo. Y esto nos lleva al segundo antecedente de Apocalipsis 15:8. Vamos a leer Isaías 6, 1 al 5. Isaías 6, 1 al 5. Dice la Escritura: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. ¿Y qué pasó con la casa, hermanos? Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Qué escena, mis hermanos, más impresionante esta! Isaías aquí no está contemplando el templo de Jerusalén como cualquier otro día. Está contemplando ni más ni menos que una visión del trono de Dios. Ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Como ustedes pueden ver en la imagen, los serafines volando alrededor de él, proclamando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y mientras ese cántico resuena por todo el santuario, ocurre algo sorprendente. Los quiciales de las puertas comienzan a temblar. Y la casa, dice, como ustedes pueden ver ahí, se llena de humo. Pero miren el orden, hermanos. Primero está Dios y después aparece el humo. El humo no es el protagonista. El protagonista siempre es Dios. El humo es la evidencia visible de que la gloria y la santidad de Dios están llenando completamente el templo. Es exactamente el mismo principio que acabamos de ver en el monte Sinaí. Allá el humo anunciaba que Dios había descendido sobre la montaña. Aquí en Isaías el humo anuncia que Dios está sentado en su trono. Y en ambos casos el humo proclama la misma verdad. Y es que la presencia de Dios está manifestándose de una manera solemne. Y esto, hermanos, es un paralelo con Apocalipsis 15:8. De manera que lo que Juan contempló en Apocalipsis 15:8 no fue una imagen nueva. Juan contempló el mismo Dios que contemplaron los israelitas en el monte Sinaí. Juan contempló el mismo Dios que Isaías miró en el templo. Juan contempló la misma gloria. Juan contempló la misma santidad.
La diferencia es que en el caso de Isaías que acabamos de leer, el humo acompaña la visión donde Dios prepara a un profeta para llevar el mensaje. Mientras que en Apocalipsis, el humo acompaña el momento cuando Cristo está concluyendo su ministerio sacerdotal antes que comiencen los juicios finales. Pero en ambos casos, el humo anuncia exactamente la misma realidad, que Dios está presente. Y cuando Dios, mis hermanos, manifiesta su gloria, todo el universo, nosotros vemos que guarda reverente silencio. Pero hay un detalle que no debemos pasar por alto en el caso de Isaías. Y es que cuando él contempló el humo que llenaba el templo, él no quedó impresionado por la belleza de la visión. Quedó impresionado por la santidad de Dios. Y esa santidad produjo inmediatamente en él un profundo examen de conciencia. De manera que dijo, ¿qué cosa? ¡Ay de mí! Él no dijo, ¡ay de Jerusalén! Él no dijo, ¡ay de los ancianos! Él no dijo, ¡ay de los pastores! Él no dijo, ¡ay de la iglesia! Él no dijo, ¡ay del pueblo! Él dijo, ¿qué cosa? ¡Ay de mí! ¿Por qué, hermanos? Porque cuanto más cerca uno está de la gloria de Dios, más claramente uno ve su condición espiritual. Cuando tú pasas momentos a solas con Dios, orando, estudiando la Biblia, cuando tú estás metido allí en esa presencia, cuando tú estás ante esa presencia divina, a través de la oración y del estudio de la Biblia, esa santidad que te envuelve en ese momento, esa santidad, mis hermanos, no alimenta el orgullo, no produce autosuficiencia, no hace que uno se sienta superior a los demás. Al contrario, produce humildad. Allí no tienes tiempo para ver a tu hermano, allí no tienes tiempo para ver a los líderes de la iglesia, allí solo te miras tú ante esa gloria, ante esa presencia ante la cual estás. Y eso produce un quebrantamiento en tu vida, produce humildad y produce arrepentimiento. Quizá uno de los mayores peligros de nosotros los cristianos es que estamos acostumbrados a hablar de la santidad de Dios, a oír de la santidad de Dios, pero no hemos permitido que esa santidad transforme nuestra vida como lo transformó a Isaías aquel día que estuvo ante esa santidad divina. Nosotros estamos tan acostumbrados a oír de la santidad, a hablar de la santidad, que venimos a la iglesia, escuchamos sermones, estudiamos profecía, conocemos doctrina, pero no produce un ay de mí en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que compareciste ante la presencia de Dios aquí, pero eso produjo un ay de mí en ti? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que viniste al templo a presentarte ante la presencia de Dios y estar en esa atmósfera de santidad, pero produjo un ay de mí
en ti. Hermanos y hermanas, el propósito de la presencia de Dios en un lugar de adoración como hoy sábado, el propósito, hermanos, de la gloria divina aquí, no es solamente revelar quién es Dios, sino también revelar quiénes somos nosotros. ¿Cuántas veces así como llegamos al templo, así salimos, vacíos? Y a veces hasta aburridos. A veces hasta mirando el reloj porque ya se pasó la hora y no paran de hablar de Dios aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos preparamos 3 días antes como el pueblo de Israel para venir a comparecer ante su presencia, hermanos. Mire la experiencia de Isaías. Antes de enviarlo Dios a predicar, hermanos, la presencia de Dios lo está quebrantando. La santidad de Dios lo está quebrantando a Isaías. Y antes que Cristo concluya su ministerio en el santuario celestial, hermanos, Dios quiere que nosotros también vivamos la misma experiencia de Isaías. Mire cómo el don de profecía lo dice. Al contemplar, dice, esta grandiosa y gloriosa representación, el profeta discernió sus propias imperfecciones y las del pueblo con el cual moraba. ¡Ay de mí!, exclamó, que soy muerto. Oh, dice, ¿cuántos necesitan contemplar a Dios como lo contempló Isaías? Porque en la presencia de su gloria y majestad, el yo se hundirá en la insignificancia. ¿Qué declaración esta, hermano, más poderosa? Sobre todo la frase, oh, ¿cuántos necesitan contemplar a Dios como lo contempló Isaías? Noten, hermanos, que el hermano Aguay aquí no dice, oh, ¿cuántos necesitan contemplarse a sí mismos? No. Dice, oh, ¿cuántos necesitan contemplar a Dios? Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tú crees que en este momento Dios está presente aquí? Oh, hermano, hermana, ¿cuánto necesitamos contemplar a Dios esta mañana? Ya no miraríamos al hermano. Ya no miraríamos a los ancianos, al pastor, con todos sus defectos y errores que tiene. Nos miraríamos nosotros y diríamos, ¡ay de mí! Hermanos, a veces nosotros vivimos comparándonos. Yo soy mejor que aquel. Yo no hago lo que éste hace. Yo sí vengo a la iglesia. Pero hermanos, cuando contemplamos realmente la santidad de Dios, no hay lugar para comparaciones con otros. No hay por qué estarse comparando con otros. En la presencia del Dios 3 veces santo, hermanos, el orgullo no se puede sostener. El ego pierde su grandeza. El yo se derrumba. Y ahí, hermanos, comprendemos que nuestra única esperanza es la gracia de nuestro Dios. Por eso la hermana White dice que si nosotros contemplamos a Dios como Isaías lo contempló, el yo, dice, se hundiría en la insignificancia. Y eso no significa que Dios quiera destruir nuestra identidad.
sino que lo que Dios quiere destruir es esa exaltación propia que a veces nos caracteriza. Porque solo, hermanos, cuando el yo desciende del trono del corazón, es que Cristo puede ocupar el lugar que siempre le ha pertenecido aquí. Y ese fue el comienzo del verdadero ministerio de Isaías. Primero contempló la gloria de Dios, luego reconoció su pecado y después recibió el carbón encendido del altar que lo purificó y finalmente pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Ese es el orden del cielo, mis hermanos. La contemplación produce humillación. La humillación recibe purificación y la purificación te prepara para la misión. Solo quien ha visto a Dios como Isaías puede servir a Dios como Isaías. Y estará preparado para el momento cuando el santuario celestial vuelva a llenarse de humo, como lo hemos leído en Apocalipsis 15:8. Ahora, hermanos, mientras contemplamos esta escena, parecería que la visión de Juan ya alcanzó su punto culminante. El templo está lleno de la gloria de Dios. El humo envuelve completamente el santuario. Todo el universo permanece reverente, en silencio. Pero de repente, Juan añade una frase que cambia completamente el panorama. Una frase que nos muestra que ya no estamos contemplando el comienzo de una obra, mis hermanos, sino su conclusión. Mire la otra frase del apóstol. Y nadie, ¿qué cosa?, podía entrar en el templo. Detengámonos por un momento, hermano, a reflexionar en esta frase. Mire que Juan no dice que el templo quedó vacío. Tampoco dice que el templo desapareció. Dice algo mucho más solemne: que nadie podía entrar en el templo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió dentro del templo para que el acceso quedara suspendido? Para responder esa pregunta, debemos volver, hermanos, al día en que el templo de Salomón fue dedicado. La Escritura dice en 1 Reyes 8, 10 y 11 lo siguiente. 1 Reyes 8, versículo 10 y 11. Dice así: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos, miren bien lo que está sucediendo aquí. Los sacerdotes habían terminado de introducir el arca. Todo estaba listo para continuar con el servicio. Pero la gloria de Dios llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no pudieron permanecer adentro ministrando. Y ese es un detalle muy importante, hermanos, al cual debemos ponerle atención. Mire que el texto no dice
que dejaron de ministrar porque quisieron, dice que no pudieron. No pudieron, hermanos. La presencia de Dios ocupaba completamente el santuario. Y mientras la gloria divina llenaba la casa, el ministerio sacerdotal de ellos, hermanos, quedó interrumpido. Por supuesto, temporalmente. Pero ahora comparemos esa escena con lo que está ocurriendo en Apocalipsis 15:8, que nadie puede entrar al templo. La interrupción del ministerio sacerdotal allá en el templo de Salomón, hermanos, fue temporal. Los sacerdotes volverían a ministrar, pero en Apocalipsis 15 ocurre algo, hermanos, mucho más solemne. En Apocalipsis 15:8, el gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, está concluyendo definitivamente su ministerio de intercesión. Por eso Juan escribe: nadie podía entrar en el templo. Y esta vez no se trata de una pausa, se trata de la culminación del ministerio sacerdotal de Cristo. Durante casi 2000 años, Jesús, hermanos, ha estado en ese santuario, presentando delante del Padre los méritos de su sangre preciosa derramada por nosotros. Durante 2000 años, Él ha estado allí recibiendo cada oración que usted eleva. Durante casi 2000 años, Él ha estado, hermanos, perdonando a los pecadores arrepentidos. Él ha estado allí defendiendo a los suyos de las acusaciones del diablo. Pero esa frase, hermanos, esa frase nos dice que ha llegado, hermanos, la conclusión de esa obra que el Señor está haciendo. Y esto, hermanos, nos debe hacer reflexionar. Cristo está concluyendo su ministerio intercesor. No porque Él nos deje de amar, sino porque todos los casos ya han sido decididos. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué privilegio tenemos ahora cuando todavía podemos tener acceso al santuario celestial? Amén, hermanos. Vivimos precisamente durante el tiempo cuando Cristo todavía ministra allí en el santuario. Todavía usted puede acudir al trono de la gracia. Todavía usted puede pedir perdón. Todavía usted puede ser restaurado. Pero esa frase nos está recordando que ese ministerio no va a continuar indefinidamente. Va a llegar el momento, hermanos, en que la obra intercesora de Cristo habrá cumplido completamente su propósito. Por eso Dios nunca nos deja para que decidamos mañana entregarnos a Él, sino que lo hagamos ahora, antes que ese templo se cierre. Hermanos y hermanas, que la Biblia diga que nadie podía entrar, eso significa que las funciones del reloj de la gracia han llegado, hermanos, a su hora final. El tiempo de la intercesión, de la mediación y del arrepentimiento se ha acabado. Ya no se pueden elevar más oraciones.
El principio que Jeremías expresó allá en Lamentaciones 3:44, hermanos, se cumple plenamente aquí. Vamos a leer ese versículo, Lamentaciones 3:44. Dice así, Lamentaciones 3:44. Lamentaciones está después de Jeremías y antes de Ezequiel. Un pequeñito versículo, hermanos, pero que encierra un gran significado. Dice el profeta: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¡Wow! Hermanos y hermanas, este versículo pertenece al momento más oscuro de la historia de Judá. Jerusalén había sido destruida por los babilonios. El templo estaba en ruinas. El pueblo había sido llevado cautivo. Y Jeremías contempla las consecuencias del persistente rechazo a Dios. Te cubriste de nube, dice el profeta. La nube, hermanos, simboliza aquí una barrera judicial, no una falta de poder de Dios para escuchar. En otros contextos, como ya vimos en Primero de Reyes, la nube representa la presencia gloriosa de Dios, pero aquí, hermanos, la nube tiene un significado diferente. Aquí expresa que Dios ha suspendido temporalmente su respuesta al pueblo, porque éste ha rechazado todos los llamados que Él le ha hecho al arrepentimiento. No significa que Dios deja de ser misericordioso, significa que ha llegado el momento del juicio para la nación. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Esto, hermanos, es muy solemne. Durante siglos esa nación había tenido profetas, había tenido llamados al arrepentimiento. Dios había esperado, hermanos, pacientemente. Pero llegó el momento en que las decisiones del pueblo habían quedado firmes. Y ahora ni las oraciones podían cambiar las consecuencias del juicio que les venía. No era que Dios no podía oír, sino que era el tiempo, hermanos, de que el juicio ya había llegado. Y el tiempo para evitar ese juicio ya había pasado. Pues este es el mismo principio que se expresa, hermanos, ahí en Apocalipsis 15:8, cuando dice que nadie podía entrar al templo. En ambos casos, hermanos, la nube o el humo asociado con la presencia de Dios y con el momento en que la misericordia da paso a la ejecución del juicio, está tomando lugar. Hermanos y hermanas, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nuestras oraciones siguen llegando allá. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro abogado delante del Padre y Él presenta esas oraciones. Pero Jeremías nos está diciendo que hay un momento cuando las oraciones no pasan. Y ese va a ser cuando concluya el ministerio sacerdotal de Jesús. Ya no habrá nuevas confesiones, hermanos. Ya no habrá nuevas peticiones que puedan cambiar el destino de nosotros. Cada uno de nosotros habrá fijado su destino.
Y entonces se va a cumplir en el sentido más pleno el principio expresado aquí en Jeremías. Habrá llegado el momento, hermanos, en que las oraciones ya no van a modificar el veredicto que Dios haya dado. De manera que este versículo es un buen versículo para meditar en la urgencia espiritual de que ahora que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia, perseveremos en la oración. Nos mantengamos en la sala de audiencias con el Señor más en oración. Hermanos, Lamentaciones 3:44, no lo debemos ver como para que nos dé miedo, desesperarnos, sino más bien como para urgentemente ponernos más en oración. Porque hoy Cristo, hermanos, hoy Cristo recibe nuestras oraciones. Amén, hermanos. Hoy, hermanos, el trono sigue siendo, hermanos, un trono de gracia. Hoy el santuario celestial permanece abierto. Hermanos y hermanas, esa frase "y nadie podía entrar en el templo", si bien es cierto, el principio de Jeremías se aplica, porque no hay más ministerio intercesor, no hay más oraciones que presentar. También tiene, hermanos, su contraparte en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Vean ustedes lo que dice aquí. Ezequiel 44, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba, ¿cómo, hermanos? Cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, ¿cómo, hermanos? Cerrada. Hermanos y hermanas, este versículo, aunque fue escrito en un contexto diferente al cierre de la gracia, encierra el mismo principio simbólico que encuentra su culminación en esas palabras de Apocalipsis 15:8, y nadie podía entrar en el templo. La puerta cerrada aquí en Ezequiel, hermanos, anuncia que cuando Dios ocupa plenamente su santuario, llega un momento en que el acceso queda limitado por decisión divina. Pues el Apocalipsis que hemos leído, capítulo 15, verso 8, hermanos, esta verdad de Ezequiel 44:2, allí, hermanos, alcanza su expresión definitiva. Cristo concluye su ministerio sacerdotal. El templo se llena de la gloria y del poder de Dios, y nadie puede entrar, porque Dios, ¿qué cosa, hermanos? Ha cerrado la puerta. Repito, no porque Dios haya dejado de amar al pecador, sino porque ya no hay nada más que hacer. Cada caso ha sido decidido. Así que Ezequiel 44:2, hermanos, nos recuerda que Dios es misericordioso, pero también infinitamente santo. Y que mientras la puerta está abierta de ese Dios santo, el pecador puede entrar. Pero que cuando Dios cierra esa puerta, hermanos, nadie la puede abrir más.
Hoy Cristo tiene abierta esa puerta para nosotros. Hoy Cristo tiene abierta esa puerta de gracia para que todos podamos entrar a través de Él. Todavía nosotros podemos acercarnos al trono de la misericordia. Así que, hermanos, debemos aprovechar. Cuando nadie pueda entrar en el templo, es porque ha llegado el inicio de la fase final de los juicios de Dios. Las decisiones que se tomaron han quedado ya fijadas para la eternidad. Ya ni los ángeles, ni Jesús, ni nadie puede presentar peticiones de perdón. Cuando esas palabras, hermanos, se dicen, es porque el tribunal celestial ha cerrado sus puertas. El juicio ha terminado de redactarse. ¿No ven ustedes, hermanos, la necesidad y la urgencia de que vivamos de una manera entregados, consagrados, dedicados completamente a Dios? Hermanos, a veces vivimos con la ilusión de que el tiempo como que nunca se va a acabar. Y por eso postergamos decisiones espirituales. Ay, voy a orar más tarde. Ay, voy a estudiar en la noche. Ay, mañana voy a estudiar. Hoy no estudié, pero mañana sí. Hermanos, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo, hermanos, de entregarnos a Dios. No seamos de los que dicen, ay, mañana me voy a consagrar más. Ay, mañana voy a cambiar. No, hermanos. Ahorita la puerta de la gracia está abierta. Ahorita, hermanos, la puerta de la gracia está para todos nosotros. Pero no va a estar abierta todo el tiempo. Esas palabras, hermanos, nos deben hacer despertar del letargo espiritual en el que estamos, del sueño espiritual en el que hemos caído, de la mediocridad espiritual en la que andamos. Y nos debe hacer dejar la doble vida que a veces llevamos. Hermanos y hermanas, la paciencia de Dios es inmensa, pero tiene un límite. Tiene un límite legal determinado por su justicia. Hay un día, hay una hora, hay un segundo en el calendario de Dios donde la frase nadie puede entrar se va a volver realidad. Hermanos, dice el Espíritu de Profecía lo siguiente. Muchos opinan, dice, que será concedido un tiempo de gracia después que Jesús acabe su obra de mediador en el departamento santísimo. Pero ese es, ¿qué cosa, hermanos? Un sofisma de Satanás. Dios prueba, dice, al mundo por la luz que se complace en darle antes de la venida de Cristo. Entonces se habrá formado el carácter para la vida o la muerte. Pero el tiempo de gracia de aquellos que prefieran vivir una vida de pecado y descuidar la gran salvación ofrecida, se cierra cuando cesa el ministerio de Cristo, precisamente antes de su aparición en las nubes de los cielos. Hermanos y hermanas, esta es una de las declaraciones más contundentes del Espíritu de Profecía.
sobre el cierre definitivo del tiempo de gracia. Dice, ¿qué cosa? Que es un sofisma de Satanás. Es un sofisma de Satanás pensar que después que Cristo termine su obra en el santuario celestial, todavía va a haber una oportunidad para arrepentirse. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es una mentira presentada con apariencia de verdad. No es una falsedad así, evidente, no. Es un razonamiento que parece lógico, incluso misericordioso. Pero es un sofisma, es una mentira. Muchos piensan, Dios es amor y por lo tanto le va a dar sin duda una última oportunidad a la gente cuando ya vean que las plagas están cayendo y comprendan que estaban equivocados. Pero precisamente ahí está el sofisma, ahí está el engaño, ahí está la mentira. Si Satanás lograra convencer a las personas que todavía habrá otra oportunidad cuando las plagas empiecen a caer, ¿qué ocurriría, hermanos? La gente seguiría posponiendo su decisión. La gente va a continuar posponiendo su decisión de consagrarse. Y el arrepentimiento, por lo tanto, deja de ser urgente. Y el llamado del Espíritu Santo perdería fuerza, porque yo creo que cuando las plagas se estén derramando, ahí el Señor me va a dar otro chance. Hermanos, ese engaño es peligroso. Dice un sofisma del diablo. Hermanos y hermanas, eso ni siquiera nos lleva a rechazar el Evangelio, sino a postergarlo. La Biblia, mis hermanos, presenta la salvación como una decisión presente. Mire, cuando Noé entró al arca, la puerta no se cerró durante el diluvio, estaba cayendo. La puerta se cerró, ¿qué cosa? Antes del diluvio. Cuando las vírgenes insensatas llegaron, ¿en ese momento se estaba cerrando la puerta? No, la puerta ya estaba cerrada. Pues cuando Cristo, hermanos, termine su ministerio sacerdotal, ya no va a quedar ningún caso pendiente y las puertas del santuario se cerrarán y las plagas caerán. De manera, hermanos y hermanas, que hay que tener cuidado con creer el sofisma del enemigo. Pero el fragmento más solemne de la cita que leímos es este. El tiempo de gracia se cierra para aquellos que prefieren vivir una vida de pecado y descuidan la salvación, la gran salvación ofrecida. Hermanos, esta palabra prefieren indica una decisión. Aquí Dios no está hablando de alguien que lucha contra el pecado y busca la victoria. No. Está hablando de alguien que ha hecho del pecado un estilo de vida. Está hablando de alguien que ha decidido permanecer en el pecado a pesar de las repetidas invitaciones del Espíritu Santo. Pero noten, no dice únicamente que rechazaron la salvación, dice que la descuidaron. Oiga eso, la descuidaron. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que muchos no se van a perder porque blasfemaron abiertamente contra Dios, sino porque fueron dejando para mañana la decisión de entregarse a Cristo. Descuidaron la oración, descuidaron la Biblia, descuidaron la obediencia, descuidaron los llamados del Espíritu Santo y poco a poco la conciencia se les fue endureciendo hasta que el corazón dejó de responder a la voz de Dios
y la puerta de gracia se le cerró y ya no hubo más intercesión por ellos. Y vuelvo otra vez. No será porque Dios los dejó de amar, sino porque tomaron su decisión definitiva respecto a la salvación que durante años Dios estuvo ofreciéndoles. Es como el juez del Palacio de Justicia que les puse al principio, que después de escuchar todas las pruebas, cerró el palacio y firmó las órdenes de sentencia. El problema no es que el juez deja de ser justo. El problema es que el tiempo de presentar evidencias nuevas ya se acabó, hermanos. Hermanos y hermanas, para concluir el análisis de esta segunda frase, que nadie podía entrar al templo, déjenme decirles que el día cuando nadie pueda entrar, tú no te vayas a lamentar, y ni yo tampoco. Que hayamos estado tan habituados a entrar todos los días a ese trono de la gracia, que en ese día, hermanos, cuando ya nadie pueda entrar, no nos desesperemos, porque hermanos y hermanas, la paz de Dios nos va a sostener. Ahora, hermanos, después de contemplar el templo lleno de humo, después de escuchar que nadie puede entrar, déjenme concluir este sermón o este estudio con la última escena que Juan mira en esta última declaración. Que eso será, dice, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y a primera vista, nuestra atención se dirige inmediatamente a las 7 plagas, pero yo no voy a hablar de las 7 plagas porque cuando entre el capítulo 16 yo voy a hacer por lo menos unos 8 o 10 sermones allí. Hermanos, yo quiero que nos fijemos en la palabra hasta. Una palabrita pequeña que a veces pasa desapercibida, pero encierra una de las promesas más hermosas de toda la profecía. El templo se llenó de humo hasta. No dice para siempre. No dice sin fin. Dice hasta. Y esa sola palabra, hermanos, hasta, nos recuerda que Dios ha puesto un límite incluso al juicio. La justicia divina, hermanos, sobre los impíos nunca será eterna. Esa justicia tendrá su final hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Para comprender esto, ¿qué les parece si leemos rápidamente Isaías 10, versículos 22 y 23? Isaías 10, versículos 22 y 23. Dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. 2 palabras sobresalen aquí: consumación y determinada. Esto nos dice, hermanos, que Dios nunca improvisa.
Él no actúa por emociones descontroladas. Él nunca pierde el dominio de la historia. Cuando Él juzga, lo hace conforme a un plan perfectamente establecido. Miren ustedes que Isaías no dice que Dios va a iniciar una obra, dice que Dios hará consumación. Es decir, la llevará hasta el final. Nada va a quedar pendiente, nada va a quedar incompleto. Hermanos, eso mismo es lo que Juan está viendo en esas palabras de que hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermanos y hermanas, las 7 plagas no serán acontecimientos fuera del control divino. Serán la consumación de un juicio que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso el templo, hermanos, permanece cerrado hasta que todo se haya cumplido exactamente como Dios lo dispuso. No habrá ni una plaga más ni una plaga menos. Todo va a ocurrir con absoluta precisión. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios que terminó la creación, el Dios que permitió que Cristo exclamara en la cruz, consumado es, ese Dios será también el que va a llevar la historia humana a su perfecta consumación. Vivimos en un mundo donde muchas cosas quedan inconclusas. Proyectos que nunca terminan, promesas que jamás se cumplen. Pero Dios, hermanos, Dios nunca deja una obra incompleta. Miren ustedes, si comenzó nuestra redención, la va a terminar. Y si comenzó el juicio, Él hasta le dice que también ese juicio va a concluir. Hermanos y hermanas, miren Nahum cómo lo expresa. Profeta Nahum, capítulo 1, versículo 9. Nahum, un librito tan pequeñito, en medio de Miqueas y en medio y Habacuc. Entre Miqueas y Habacuc está Nahum. Pero mire el capítulo 1, verso 9, lo que dice. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Otras Biblias dice, no se levantará 2 veces la aflicción. Y esto es una promesa, hermanos. Porque cuando nosotros vemos las 7 plagas, nosotros solo vemos destrucción. Pero Dios mira mucho más allá. Después de las plagas, hermanos, viene ese mundo donde el pecado nunca va a volver a existir. Nahum está diciendo que cuando Dios concluya su juicio, no va a tener que repetirlo. ¿Y por qué no va a tener que repetirlo? Porque no va a haber otro Lucifer, hermanos. No se va a volver a oír nunca más la voz de la serpiente engañando a la humanidad. Nunca habrá otra rebelión en el cielo. Nunca va a ser necesario, hermanos, otro diluvio. Nunca va a ser necesario otro calvario. Nunca va a ser necesario otras 7 plagas, porque el pecado, hermanos, habrá sido erradicado para siempre. Ese es el verdadero propósito del juicio divino, no simplemente castigar, sino garantizar que el mal jamás vuelva a contaminar la creación. De manera que en esta hora, hermanos, debemos de darle gracias a Dios. Porque después que se cumplan las 7 plagas de los 7 ángeles, hermanos, después de eso, ¿qué es lo que viene para nosotros?
¿Qué es lo que viene para nosotros si ya hemos entrado? Ahora al santuario y nos hemos consagrado. Hermanos, lo que viene para nosotros es pura dicha, pura paz, pura felicidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya no habrá hospitales, mis hermanos. Mire, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, después de eso, hermano, hermana, ya no habrá hospitales, ya no habrá cementerios, ya no habrá divorcios, ya no habrá niños huérfanos, hermanos, ya no habrá guerras, ya no habrá lágrimas. ¿Por qué? Porque la aflicción no se va a volver a levantar por segunda vez. Nahum lo acaba de decir aquí. Ahora entiende usted la palabra hasta. Hermanos, después del hasta viene la nueva Jerusalén. Después del hasta, mis hermanos, Cristo va a morar en medio de su pueblo. Después del hasta se van a cumplir aquellas palabras: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Oh, hermanos, qué hermoso será esto. De manera que en esta mañana quiero decirle que Apocalipsis 15:8 no ha sido escrito para despertarnos miedo. Ha sido escrito para despertar preparación. 3 escenas inolvidables hemos visto esta mañana. El templo se llena de humo por la gloria de Dios. El templo está cerrado y nadie puede entrar porque la obra intercesora de Cristo ha llegado a su final. Y todo permanece así hasta que los juicios de Dios se cumplen completamente. Hermanos y hermanas, de manera que esta mañana, para terminar, yo quiero decirles que atendamos la invitación que nos hace el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 22. Quiero que pongamos, hermanos, nuestra mirada en Cristo. Hebreos 10, 19 y 22, dice así el 19. Vamos a leer hasta el 22 de corrido. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los pies con agua pura. Y el 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos y hermanas, quiero que otra vez ustedes pongan su mirada en el santuario donde Cristo intercede por nosotros. Porque si Apocalipsis 15:8 nos ha dicho que un día nadie podrá entrar, hoy, hermanos, hoy ese santuario no está cerrado y todos podemos entrar. Hoy Cristo, hermanos, continúa siendo nuestro sumo sacerdote. Hoy Cristo continúa presentando los méritos de su sangre. Hoy allí en ese santuario hay perdón para todo aquel que confiese su pecado. Hoy, hermanos, hay esperanza para todo aquel que quiera volver a Dios. Hoy todavía hay gracia para todo aquel que quiera rendirse completamente a Cristo. Yo no sé si esta mañana usted siente que Dios le está dando un mensaje. Como dijo el dueño del nuevo canal de televisión,
El otro día me dijo, me puse a ver lo que ustedes predican. Y yo, me dijo, aunque soy católico solamente de profesión, cuando oí lo que estaban hablando, dije, God is talking to me. Pastor, me dice, ustedes no saben a quién están alcanzando. Yo soy un católico no practicante, pero en esos mensajes, porque aquí lo tengo en la oficina, me dice, Dios está hablándome. Hermano, hermana, si ese es un hombre que no viene a congregarse los sábados, que no está aquí como tú disfrutando de la presencia de Dios y dice, God is talking to me, te pregunto, ¿te está hablando Dios a ti esta mañana? ¿Sientes que Dios te está diciendo algo? Oh, hermanos, a lo mejor durante semanas, a lo mejor durante meses o años, has venido luchando con algún pecado oculto, hermano, hermana. Quizás piensas que has caído demasiadas veces y que Cristo ya no te puede recibir. Pero Pablo ha dicho aquí en Hebreos que el santuario está abierto. Nuestro intercesor sigue allí. La invitación sigue siendo la misma. Acérquense, dice Pablo, acérquense. Pero hermanos y hermanas, si nos vamos a acercar, es ahora. Acerquémonos, hermanos, al trono de la gracia. Acerquémonos allí para hallar oportuno socorro. Pero acerquémonos ahora. No mañana, hermanos. No cuando seamos mejores. No cuando sintamos que somos dignos. No, hermanos, es hoy. Porque va a llegar el día, hermanos, cuando ese intercesor va a salir de allí. Va a llegar el día cuando la intercesión se va a acabar. Y entonces ya no habrá tiempo para ti. Hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el día de decidir. Hoy es el día de entrar con Él. Él es el camino nuevo y vivo que Dios nos dio para llegar al trono de la gracia. Antes no había camino, pero Cristo es el camino. Hermanos y hermanas, si sientes que Dios te está hablando, si sientes que el Espíritu Santo te está indicando en tu corazón algo, si sientes que Dios te está diciendo, reconcíliate ahora. Reconcíliate ahora, antes que se cierre el templo, antes que se llene de humo. Reconcíliate ahora. Si sientes que Cristo te está diciendo eso, hermano, hazlo. No lo dejes para mañana. Entrégate completamente a Jesús en esta hora. Dile al Señor, me rindo a ti. Y váyanse alistando el himno ahí atrás, Salvador, a ti me rindo. 277. Dile al Señor, hermano, hermana, me rindo a ti. Quiero permanecer fiel de aquí en adelante. Hoy que la puerta del santuario está abierta, hoy mientras Cristo intercede, yo quiero entrar. Hermanos y hermanas, quiero invitarles esta mañana a que le digan al Señor, gracias, Señor, por ser mi sumo sacerdote. Quiero invitarles esta mañana para que le digan al Señor, gracias por tu gracia que todavía permanece disponible. Quiero invitarles esta mañana a que le digan al Señor, quiero por favor que conserves mi nombre en el libro de la vida. Y así estar preparado para cuando el mundo se quede sin intercesor. Si ese es el deseo de tu corazón, hermano, hermana, yo quiero invitarte a que se lo digas al Señor. ¿Cuántos se lo quieren decir al Señor en esta mañana? Entonces, hermano, hermana, quiero invitarte a que te pongas de pie y cantemos el himno Salvador, a ti me rindo. Y luego después caerás rendido allí de rodillas para hacer una oración de entrega al Señor. Vamos a cantar ese himno, Salvador, a ti me rindo, 277.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi amor, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesas tu delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Al comenzar este culto, cantamos Santo, Santo, Santo. Y contemplamos ahí la majestad del Dios que llena el santuario con su gloria. Pero ahora, al terminar, le hemos dicho al Señor, yo me rindo a ti. Hermanos y hermanas, permanezcamos rendidos ante el Señor. No nos alejemos de Él. Porque mientras Él todavía intercede por nosotros, Él nos sigue diciendo, acérquense. Así que antes que llegue el día descrito en Apocalipsis 15:8, respondamos al llamado del Señor y rindámonos completamente. Usted que me está mirando ahí en su casa, hermano de la Iglesia del Aire, usted, querido hermana, querido hermano, querida hermana, querido joven, querido hijo que está ahí, ríndase al Señor. Rompa con el mundo. Tome más en serio su vida espiritual. Antes que el templo se llene de humo y nadie pueda entrar en él, métase usted a ese templo por los méritos de Jesucristo. Aproveche que tiene a Cristo allí como su sumo sacerdote. Confiésele sus pecados. Deje la vida que lleva y ríndase al Señor. Voy a invitarles a que se arrodillen, hermanos, y vamos a orar. Amado Dios y Padre, qué solemne es este tema de cuando el santuario se llene de humo y nadie puede entrar en él.
Hoy vemos, Señor, las implicaciones que esto tiene. Hoy vemos, Padre, lo profundo que es esto. Vemos, Señor, cuán bendecidos somos de que ahorita sí podamos entrar en Él. Cuán bendecidos somos de que a través de los méritos de Cristo podamos estar allí ante tu misma presencia. Oh Dios, ¿cuántos van a querer entrar cuando se llene de humo y ya nadie pueda entrar? ¿Cuántos van a querer? ¿Cuántos van a orar? ¿Cuántos van a clamar? ¿Cuántos van a querer allí estudiar la Biblia más? ¿Cuántos van a querer ahora sí tomar en serio su vida espiritual? Y será demasiado tarde. De manera, Señor, que esta mañana, como personas entendidas que somos, haciendo uso de la razón que nos ha dado, estamos decidiendo, Señor, entregarnos a ti completamente y rendirnos tal como somos. No hay nada bueno en nosotros, Señor, tú lo sabes. Somos orgullosos, criticones, envidiosos y pecadores. Pero en esta hora clamamos a nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús y le pedimos que por sus méritos en su sangre nos conceda su perdón y que su gracia nos conceda ese perdón y su justicia nos cubra de tal manera que quedemos como si nunca hubiéramos pecado. Oh Dios, al rendirnos a ti en esta hora, pedimos que nos hagas personas humildes, personas que dependen de ti, personas que te aman y te sirven, personas que verdaderamente quieren estar preparadas para cuando ese santuario se llene de humo y se cierre. Oh Dios, te rogamos que nuestra vida sea solo tuya, nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad, que sea solo tuya, porque te la rendimos a ti en esta hora. Te pedimos que te quedes con nosotros y que este mensaje lo guardemos en el corazón y procedamos todos a vivir una vida rendida completamente a ti. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.